este contexto se ha entregado el primer resultado proyectado por una encuesta con mira al plebiscito. Pulso Ciudadano entregó este fin de semana, publicó la primera proyección con 30,3% a favor de nueva constitución y 69,7% que votaría en contra. Lo conversamos con el director ejecutivo precisamente de Activa Research y director de Pulso Ciudadano, Ramón Cavieres. ¿Cómo está? Muy buenos días. A toda Latinoamérica le saluda. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por la invitación. Primero, es la primera proyección que se publica. Es complejo pensar en una proyección todavía cuando quedan más de 40 días para el proceso electoral. ¿De qué manera se construye esta proyección? Bueno, en todo proceso electoral donde hay elecciones, uno constantemente está haciendo forecast, pronósticos, y estos pronósticos no es único. Uno lo hace 50 días, 30 días, 15 días, y la idea es viendo cómo va cambiando la preferencia electoral y la conducta final que uno va a proyectar. Se construye a partir de una encuesta. Son encuestas donde hay preguntas electorales, porque cuál es su preferencia electoral, y además aquellos quienes se definen indecisos, también se le hace una segunda consulta respecto a cómo sería su eventual decisión. Sobre esto nosotros hicimos el primer pronóstico a 50 días y que nos está dando una relación 70-30, ¿ya? Ahora, esto no significa que eso es lo que va a ocurrir y de aquí a 50 días más, el 17 de diciembre, cuando sea la votación, porque, insisto, la gracia de los pronósticos es ir viendo cómo van variando en el tiempo en función que entramos en la recta final de la elección. Más aún cuando todavía no existen campaña y no existe una acción comunicacional como tal, digamos. Porque ya, como lo comentaba yo, existe ya por campañas plegadas por las redes. De hecho, se han pronunciado algunos liderazgos políticos frente al CERVEL, el Servicio Electoral, precisamente para que observe estas campañas que están fuera de plazo. Ha dicho que no, pero ya existen, pese a que, claro, hay una campaña oficial que se da por todos los medios nacionales y esa se da una vez se haya entregado definitivamente la propuesta. Tenemos una lámina para mostrar cuál es hoy la votación definitiva que al menos en un grupo de la población está clara, ¿no es cierto? Que tiene claro su voto. Y ese porcentaje de la población es, este es el primer pronóstico, es la otra lámina. Podríamos buscarla, pero usted, Ramión, también ahí está, nos podría decir. ¿Cómo se distribuye hoy el voto? Bueno, hoy en día tenemos aproximadamente un 37% que se está inclinando por la posición en contra, un 12% a favor, pero lo más interesante es que tenemos un 31% aún de indecisos, que no tienen claro por quién van a votar en estos minutos. Esto a 50 días. Uno esperaría que de aquí a medida que avanza la campaña, ese porcentaje indeciso va a ir decantando, van a ir tomando posición o definitivamente se van a mantener indecisos y es probable que muchos de ellos a lo mejor no voten el 17 de diciembre. Pese a que es una elección obligatoria. Exactamente. Si uno hace una comparación de este momento con un año atrás, con el otro plebiscito anteriormente, en esta misma altura de tiempo, nos encontrábamos con un porcentaje de un 15% de indecisos. Es decir, hoy día tenemos prácticamente el doble de población que está más indecisa, que no tiene claro cuál va a ser la opción que en estos minutos tiene respecto al plebiscito. ¿Y se puede caracterizar, perdón, de alguna manera el voto en contra y el voto a favor? ¿Responde también a izquierdas y derechas? ¿A qué responde la definición del voto, así como también ese voto indeciso? No hay un patrón de definiciones de posiciones políticas. Yo diría que es bastante transversal en todos los segmentos. Lo que sí, siempre hay que considerar que más o menos el 55% de la población no tiene posición política, no se identifica ya sea con partido o con posiciones políticas, y eso lo hace más complejo justamente porque hoy en día una hipótesis que nosotros manejamos es que hay un porcentaje no menor de gente que está en contra de este proceso, pero no necesariamente está en contra frente al tema del texto, al contenido como tal, sino más bien es una posición en contra que también puede estar explicada por un desgaste frente al proceso constitucional como tal, digamos, ¿ya? Y además como crítica frente al proceso que se está dando en estos minutos. Hay un 67% de la población que no tiene confianza en el proceso constitucional actualmente en Chile. Y esto partió básicamente desde el inicio, cuando partió este segundo proceso, digamos, en el sentido que se consideraba, en definitiva, un proceso muy captado, muy arraigado, en definitiva, por los sectores políticos, por el Congreso,
y con una menor participación política, llamémoslo así, o participación ciudadana de la gente. Por lo tanto, no es un tema fácil solamente de en contra a favor, sino también hay una crítica al proceso como tal. Claro, Ramón, ¿cómo se puede explicar, si bien la tendencia a que gane el en contra es sostenida por las diversas encuestas que se conocen y, y en la mayoría de ellas además es una tendencia de voto mayoritaria abrumadora, hay de todas maneras algunas que acercan posiciones? Hay una diferencia importante entre esa distancia, entre quienes señalan que, como ustedes, como Pulso Ciudadano, que el voto en contra tiene 20 puntos de diferencia que el voto a favor, versus otras que acercan a 5 puntos de diferencia, por ejemplo, el voto en contra del a favor. ¿Cómo se explica, cómo la ciudadanía puede entender qué está pasando con las encuestas en este escenario? Bueno, es un proceso normal, generalmente en todo proceso de elección y de pronóstico, no todas las encuestas obviamente van a ser una precisión, un pronóstico acertado. Es parte, en definitiva, de cómo se va desarrollando la proyección. No hay mala fe, obviamente, de ninguna de las encuestas que hacen los pronósticos. Y eventualmente también pasa que a medida que se va acercando la fecha como tal, es bastante probable que los pronósticos de alguna manera empiecen a coincidir o marcar una tendencia. Hoy en día en Chile yo diría que la mayoría de las encuestadoras que han estado dando resultados, no de pronóstico aún, pero sí de comportamiento electoral en términos de preferencia, más o menos definen que está ganando en contra, por sobre la favor, por una distancia no menor, y esa es como la tendencia global que se está dando, digamos. A medida que nos acerquemos, vamos a ver si realmente se mantiene esa consistencia o van a haber pronósticos definitivamente distintos. Muchas gracias, Ramón Cavieres, director de Pulso Ciudadano, también de Activa Research, que es la encuesta que ha entregado la primera proyección de votos con miras al plebiscito del proceso constitucional chileno en curso, con un 69,7% le da el triunfo al en contra al texto propuesto por el Consejo Constitucional, versus un 30,3% a favor. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, Lucía, que tengan buen día. Un gusto.